En este nuevo capítulo de Los Tesoros Paralelos vamos a hablar de una banda icónica, una banda podríamos decir de culto, ¿no? Aquellos que estén más metidos en lo que es la música del black metal y la música avant-garde, seguramente esta banda ya la conocen y creo que no voy a aportar nada nuevo, pero estoy completamente convencido otra vez que hay muchísima gente dentro del metal que no conoce esta banda y esta banda es súper original. Quizás muchos me digan, sos un exagerado. Bueno, para mí es una banda revolucionaria esta banda. Me estoy refiriendo a Saig, ¿sí? Banda oriunda de Japón, de Tokio más precisamente, fundada por Mirai Kawashima, ¿sí? En el año 1989. Y ustedes ya saben que en esta sección trato de enfocarme, ¿no? De focalizarme en los discos, en la discografía de las bandas. Porque, claro, en medio de todo eso andan dando vuelta muchos demos, muchos EPs, ¿sí? Sobre todo en esta época, comienzos de los 90s, donde había una circulación de cartas y de demos, de cassettes, ¿sí? A través del mundo, muy grande, que era un poco lo que sostenía la escena, podríamos decir, de bandas no tan, digamos, de las bandas que estaban emergiendo, ¿no? De las bandas que todavía se estaban buscando su lugar, de las bandas que todavía no habían trascendido, y muchas de esas incluso después terminaron siendo bandas muy grandes. Pero yendo concretamente a Saig, ¿sí? Claro, después de los demos Desolation y Tragedies, hubo un EP en particular en el año 1992, a comienzos del 92, Requiem for Fools, que fue el EP que cambió la banda, que cambió la historia de la banda completamente, ¿no? Este EP llegó desde Japón, desde Tokio, a Noruega, sí, y llegó a manos de Euronymous. Como ustedes ya muy bien saben, Euronymous, fundador tanto de la banda legendaria de black metal noruego Mayhem, como también del sello Death Like Silence Records. Esto llamó poderosamente la atención de Euronymous, este EP, porque la banda, digamos, podríamos decir en la otra punta del mundo, estaba practicando también el estilo que ellos estaban llevando a cabo, ¿no? Y que estaban siendo un poco, digamos, como los abanderados en el mundo del black metal. Bueno, en la otra punta del mundo había gente haciendo lo mismo que ellos, con claras influencias de este black metal noruego, pero con otros detallecitos que venían por afuera, y que incluso venían por afuera del rock, de la música rock. Bueno, esto derivó en que Euronymous les haga una propuesta discográfica. Es así que firmaron por el lanzamiento del primer disco, que salió un año después, ¿sí? Claro, ¿qué acontece? En el transcurso de ese año, unos meses antes de lanzar el primer disco de Saig, que es Scorn Defeat, un disco clásico, icónico, Euronymous muere, ¿no? Es asesinado, como ustedes ya saben la historia, y ya la hemos charlado acá en el canal. Aún así todo, el disco sale a la luz y es un disco de culto, absolutamente, ¿no? Es un disco maravilloso, es un disco súper original. Yo le encuentro muchísimas influencias de Celtic Frost, o Celtic Frost, como le gusta a Tom G. Warrior, que llamen correctamente a la banda. Y acá es impresionante porque, digamos, tenemos esta cosa del black metal, bases de black metal, cromatismos en la guitarra, pero por otro lado tenemos estos riffs mucho más densos, arrastrados, tan característicos, digamos, de Celtic Frost, o Celtic Frost, me corrijo una vez más. Aparecen algunos pequeños elementos que después a lo largo de la discografía de los japoneses se profundizarían más, como música sinfónica. Yo quiero decir, hay muchas bandas que después fusionaron, digamos, ¿no? Con la música sinfónica. Lo más rápido que a uno se le viene a la cabeza es Emperor, Dimmu Borgir, Cradle of Filth. Pero estos muchachos comenzaron con todo esto ya en sus comienzos, ¿sí? Entonces
tiene un valor en sí mismo. Yo creo que Saig es una banda que merece mucho más reconocimiento porque creo que abrió las puertas de muchas cosas en el metal extremo. Otro punto importante a remarcar es que nos traen temáticas un poco lejanas, ¿no? No tan común a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el género metal, ¿no? Porque nos traen conceptos como Dakini, ¿no? La deidad femenina en el budismo, que forma parte también del idioma tibetano, Gundali, o sea, cosas, digamos, vinculadas, lógicamente, a Asia, ¿no? Aspectos vinculados al continente asiático, y eso, lógicamente, es algo novedoso para nosotros, para los occidentales. Estos tópicos, obviamente, continuarían ya en lo que sería el segundo disco de Saig, ¿sí? Lanzado en el año 1995, Infidel Art, por ejemplo. El disco abre con una canción llamada Izuna, ¿sí? Izuna puede hacer referencia al monte Izuna en Japón o a una especie de zorros que habitan el país. En definitiva, bueno, este segundo disco, tras la desaparición de Death Like Silence Records, ¿sí? Por motivos obvios, ¿no? La muerte de Euronymous, la banda firma por los próximos 3 discos, ¿sí? El segundo, el tercero y el cuarto respectivamente, con el sello Cacophonous Records, ¿sí? Un punto importante para remarcar es que la banda, sobre todo en el primer disco, ¿no? A mí me sorprende mucho de Scorn Defeat este punto. Que el disco suena crudo, digamos, suena black metal, está claramente no sobreproducido, como decimos en Argentina, está hecho a pulmón. Pero aún así, desde mi humilde opinión, me parece una excelente producción en comparación a muchos de los contemporáneos en Noruega, ¿sí? Es decir, también lógico, la búsqueda de las bandas noruegas era sonar así un poco más crudo, ¿no? Como ya hemos charlado, pero la verdad que el sonido que lograron tanto en Scorn Defeat como en este segundo disco, donde se aprecia aún más, en mi opinión, es crudo, sí, es black metal, no tiene el presupuesto que después tuvieron bandas como Dimmu Borgir, Cradle of Filth y demás, pero suena muy nítido. La verdad que es un punto a valorar de Saig, ¿sí? En este segundo disco ya comienzan a verse más fehacientemente los elementos de música clásica, de música oriental, música nativa de Japón. Realmente una apertura espectacular y que no suena a pastiche. Esto tiene Saig, ¿no? No suena a pastiche, no recurre, digamos, a hacer una especie de mega fusión donde no se sostiene, digamos, ¿no? Claramente está muy bien pensado, parten del concepto de la fusión y ahí nace la canción y no al revés. La verdad que brillante. Luego llega el tercer disco de Saig, ya casi dan rienda suelta a la locura. Hail Horror Hail, editado en el año 1997. ¿Y por qué digo que dan rienda suelta a la locura? Bueno, porque acá encontramos, primero que el disco es más largo, ¿no? O sea, contiene más canciones en comparación a los 2 anteriores. Y era necesario que sea más largo porque la locura es mayor, es más profunda y de mayor nivel. Acá encontramos de todo, ¿no? Desde black metal a rock gótico, pasando por música avant-garde. Digo, hasta aparece en el disco un perro llorando, literalmente. Continúan estos fragmentos de música sinfónica que comenzaron a darle como un poco más de espacio en el disco anterior, como decíamos antes. Bueno, lo que yo siempre digo, este tipo de bandas, digamos, por ahí son difíciles en la primera escucha y quizás hay mucha gente que no se termine de relacionar con este tipo de bandas, pero para quienes nos gustan la fusión, insisto en este punto, no decir que una banda fusiona o que uno escucha una banda progresiva o avant-garde por sonar a pseudo intelectual, ¿no? Sino que tiene que estar bien llevado, y Saig realmente que lo lleva con creces. Otro punto interesante son las voces en este álbum, porque
En los discos anteriores, otro punto que me olvidé de remarcar es que las voces suenan muy claras, ¿sí? Acá juegan un poco con esa claridad y por momentos aparecen unas voces así black metal más desgarradoras y más sucias, más crudas, ¿no? O sea, es como que agarran un elemento un poco más, más crudo, pero dentro de un contexto compositivo totalmente abierto. Realmente, bueno, es un disco mejor que el otro hasta ahora, ¿no? Luego llegamos al cuarto disco de los japoneses, Scenario 4, Dread Dreams. Y este es un disco mucho más compacto, ¿no? Es un disco más cerrado. Sigue la locura, pero es una locura como más con márgenes, digamos. Hay márgenes más definidos. Pero aparecen elementos dentro de lo que es la música rock en todo su espectro que antes no aparecían, ¿no? Hay momentos nítidamente rock y hard rock. Explícitamente, bases de hard rock, algún coqueteo con el thrash en alguna canción. Y mucha música sinfónica, mucha música clásica, ¿sí? Quizás es menos loco, ¿sí? Menos volado que el disco anterior, es un disco más compacto y quizás sea un gran disco para aquellos que quieren ir de a poco con toda esta locura. Es un buen disco para comenzar, ¿sí? Yo quiero decir que la banda ha sufrido a lo largo de sus poco más de 30 años infinidad de cambios de integrantes, pero bueno, se mantuvieron a lo largo de toda su carrera. Obviamente el líder, el compositor, el fundador, Mirai Kawashima, como decíamos antes, cantante, tecladista, programador, secuenciador, vientista, principalmente bajista, bueno, aparte de ser cantante, ¿no? Arreglador, orquestador, bueno, es la banda. Y también tenemos que mencionar a Satoshi Fujinami, que viene de sus comienzos ahí acompañando con bajo, con batería, con guitarra, acompañando la locura de este buen hombre, ¿no? Acá se termina el vínculo con el sello Cacophonous y entra en una especie de contienda legal. Sí, bueno, esos momentos que ningún artista quiere pasar, pero lamentablemente hay que pasarlos cuando ya la cosa toma otra trascendencia. Después de varios meses ahí de lucha, la banda acaba firmando, y es un punto muy importante para que la banda se dispare mucho más a nivel promoción, a nivel comercial. En el año 2001 firma con Century Media Records, ¿sí? Fundamental este paso para la banda porque hasta ahí la banda era fantástica, como venimos describiendo, súper original, pero era muy de nicho, muy de culto. Y el firmar con Century Media, sin ninguna duda, lo subió un escalón, por lo menos desde la difusión, ¿sí? Así en el año 2001, el primer disco que sale con Century Media es Imaginary Soundscape, ya con una etapa súper oriental, súper asiática. Muchos dicen o denominan a este álbum como el nacimiento de una especie de nuevo estilo. A mí me parece un poco exagerado, no exagerado por en sí el disco es fantástico, ¿no? Pero me parece que estamos como buscando todo el tiempo etiquetar algo porque tenemos que etiquetarlo, y muchos denominan a este disco como el nacimiento del black metal surrealista. A mí me parece, bueno, quizás no es una etiqueta muy famosa o que haya trascendido mucho, me parece un poco, ya estamos intentando separarnos lo más posible y no sé si eso es muy positivo. Pero sí puedo decir que este disco tiene muchas bases otra vez rockeras, ¿sí? Prácticamente no hay metronomía, prácticamente no hay cromatismos. Lo que sí hay es mucho sintetizador, mucho teclado sintetizando sobre base, metiendo melodías o efectos sobre bases rockeras, como dije antes. Y también hay mucha base electrónica, ¿sí? Que son momentos, digamos, un poco más, más avant-garde, como por ejemplo el tercer tema, Nietzschean Conspiracy, que ya el nombre, digamos, es fantástico, ¿no? La conspiración nietzscheana. Es un disco muy parejo, ¿sí? Es un disco como, otra vez, como una locura,
un poco más, no sé si contenida es la palabra, un poco más condensada, podríamos decir. Luego sale un disco muy particular, ¿sí? Que es Gallows Gallery en el año 2005. Bueno, ya desde la portada, desde la tapa, vemos una tapa diferente a lo que venimos observando antiguamente en la banda. El nombre, digamos, mejor dicho, perdón, el logo también cambia, la tipografía. Y cuando ponemos el disco, nos encontramos con una cosa. Es tan genial esto. Totalmente New Wave of British Heavy Metal. Y yo acostumbro a decir que este disco, si salía 20 años antes en Inglaterra, era un disco emblemático de todo ese movimiento. Claro, sí, hay lugar a la locura. Hay canciones New Wave of British Heavy Metal con saxo, ¿sí? Con Hammond, con las dos cosas. Nos encontramos con voces más melódicas, agresivas, donde uno puede ver, ¿sí? Que Mirai quizás no es un cantante muy dotado como para digamos, abarcar una canción con una técnica más clásica, más lírica, pero sin ninguna duda sale de la voz black metalera, ¿no? Y aparecen muchas voces armonizadas, quizás mezcladas un poquito atrás, ¿sí? Para disimular eso, y al armonizarlo y con algo de reverb, digamos como que sale más airoso de ese desafío. Pero el disco, digamos, se va sucediendo entre heavy metal de escuela inglesa absoluta, guitarras armonizadas, muchas melodías al estilo Iron Maiden, y hay como baladas, ¿no? Como que se intercalan algunas baladas, insisto, con esta cuestión electrónica que se había desarrollado en el disco anterior. Es un disco tan personal, tan único, y esto que voy a decir me corre por mi cuenta, ¿no? Parece que este hombre, Mirai Kawashima, no puede hacer un disco igual al otro, y esto es algo que yo personalmente celebro, ¿no? Este hombre parece que antes de hacer eso, de hacer un disco igual al otro, se mata, ¿no? Realmente es fantástico. Luego en el año 2007 sale Hangman's Hymn. Para muchos, el disco favorito de Psyche, ¿sí? Y entiendo por qué. Entiendo por qué. Es un disco donde la producción claramente es superior, es un disco donde se nota una inversión mayor en la producción, donde la mezcla es mucho más frontal, está todo mucho más al frente, las voces, la guitarra, sobre todo la batería. Y podríamos decir que es el disco o uno de los discos más directos de la discografía de Psyche, ¿sí? Es un disco que se va confluyendo entre heavy black death y thrash metal todo el tiempo, con apoyo sinfónico, ¿sí? Pero sin ninguna duda son casi 45 minutos de los más violentos, digo en constancia, de la discografía de Psyche. Este es el primer disco que ellos lanzan con otro sello nuevo, que en ese momento estaba, digamos, trayendo muchas bandas avant-garde, ¿sí? Me refiero a The End Records, que hoy en día le perdí un poco el rastro, me parece que está inactivo el sello. Para este entonces hay que aclarar que ya tenemos la inclusión de Mika Kawashima, ¿sí? En voces femeninas, pero también en growls y en saxo alto. Luego en el año 2010 llega Scenes from Hell, y acá volvemos a un black metal despiadado, pero con mucha sinfonía, mucho apoyos de cuerdas, de bronce, ¿sí? Es un disco, digamos, podríamos decir como el disco de black metal sinfónico de la discografía de Psyche, porque hay poco lugar a cuestiones más progresivas, más avant-garde. Hay pequeños detalles, pero digo, a lo que nos tenía acostumbrado la banda en producciones anteriores, volvemos a este concepto, ¿no? De mantener más el formato canción. Pero sin ninguna duda es un disco por excelencia de black metal sinfónico de primerísimo nivel, donde las canciones tienen tanta violencia como descansos, como reposos, ¿sí? Luego, cuando uno podría llegar a pensar, bueno, esto se va moviendo entre locura, metal extremo, un poco de New Wave of British Heavy Metal, digamos. Bueno, no nos movemos solo en eso.
En el año 2012 sacan para mí uno de los mejores discos de su discografía, Insomniphobia, con quizás mi tapa favorita de toda su discografía a cargo de Eliran Kantor. No la voy a describir, los invito a que la busquen y obviamente que busquen el disco y que lo escuchen. Y acá vemos una especie de fusión, ese aura de black metal, digamos, que nunca desaparece en esta banda, o casi nunca desaparece, ¿sí? Se mantiene, pero vemos una fusión claramente entre avant-garde, claramente bases de metal y rock progresivo, clarísimamente, con algunos toques así, podríamos decir electrónicos, ¿sí? Es el primer disco editado con el sello Candlelight Records. Luego en el año 2015 sale Graveworld, un disco de black metal sinfónico total, y yo diría que es más sinfónico que black metal, porque hay como una producción mucho más cruda, ¿sí? Como rememorando así, digamos, la vieja escuela noruega. Y en la mezcla, todos los arreglos orquestales, de cuerdas, de bronces, quedaron muchísimo más al frente que la banda en sí, digamos, ¿no? Que la parte metalera. Hay muchísima oscuridad en todos los arreglos, en las melodías de guitarras, en los riffs, en los arreglos orquestales. Se conjugan, otro elemento interesante es que se conjugan las voces black con voces femeninas limpias, pero con una interpretación así, con ira, ¿no? Con bronca. Algunas pequeñas apariciones de vientos asiáticos. Siempre están presentes, un punto que me olvidé de remarcar en los discos anteriores, ¿no? Algún que otro corito operístico ahí siempre apoyando. Quizás no sea, en mi opinión, ¿no? El punto más alto de la discografía de los japoneses, pero sin ninguna duda, nada tiene que ver con lo que habíamos escuchado en el disco anterior, y eso es algo que tiene mucho valor, nunca se repite. Bueno, podríamos decir que, por lo menos como lo veo yo, ¿no? A lo largo de la historia, la banda se tomó un pequeño respiro en un disco que quizás para mí no aporta mucho, ¿no? Para la discografía tan rica, tan vasta de los japoneses. Pero después volvieron con todo. Año 2018, Heart to Despair. Nos encontramos con un disco de metal progresivo, folk, mucho hincapié en música asiática, muchos vientos por encima de bases más progres, ¿sí? Y acá nos encontramos un videoclip, por ejemplo, que lo pueden ver tranquilamente en YouTube, Aletheia. Ya la tapa del disco me parece genial, porque uno ve la tapa y podría ser la tapa de un disco tranquilamente de una banda, digamos, de música típica asiática para toda la familia, pero claro, después nos encontramos adentro con una banda de metal. Este disco me parece riquísimo, la producción es riquísima, la mezcla es excelente, ¿sí? Es un disco, uno de los discos para comenzar, y bueno, hay varios discos para comenzar, ¿no? Con la discografía tan maravillosa de Saig, pero Heart to Despair me parece uno de los grandes discos de la discografía de los nipones. Y así llegamos al hasta ahora último disco de la banda, editado el año pasado, en el 2022, Shiki, ¿sí? Y hay un punto en común con el disco anterior, que es la producción. Sin ninguna duda de las mejores producciones que ha tenido Saig a lo largo de su discografía, una producción más moderna, más contemporánea, así que digamos que a la gente joven le puede sonar más familiar ese tipo de producción. Y desde lo compositivo, a mí me parece un disco mucho más al frente, más agresivo que el anterior, pero sigue obviamente fusionando con elementos de folk, de música asiática. Hay algún lugarcito ahí a bases electrónicas que nunca desaparecen, ¿sí? A lo largo de la discografía de los nipones. Un disco muy recomendable. Lamentablemente es una banda que no toca mucho en vivo, se pueden encontrar algunos videos dando vueltas por internet. También los discos no son fáciles de conseguir para nada, ¿sí? La verdad que hay que moverse bastante para conseguirlos. Lógicamente uno siempre tiene la posibilidad de internet, pero aún así todo hay pocas tiradas de los discos de Saig. Hay muchos EP, como dije antes, alguna participación
Por ejemplo, en el tributo a Venom, ¿sí? Banda de la cual obviamente se ha declarado Mirai Kawashima devoto, ¿sí? Alguna vez han tocado en vivo también covers de Bathory, más precisamente Countless Bathory. Es una banda que sugiero ampliamente. Mirai Kawashima es sin ninguna duda uno de los músicos más talentosos que existen en el mundo del metal desde hace más de 30 años, sin ninguna duda. Y una vez más, que es un tópico que tratamos bastante en el canal, la suerte de algunos músicos, ¿no? Y la falta de suerte de otros por no haber nacido en el momento o en el lugar correcto. Por sobre todas las cosas me refiero a Mirai Kawashima en relación a la geografía, ¿sí? Porque considero que este músico en otro país de Occidente su suerte sería muy distinta. Ampliamente recomiendo toda la discografía de los nipones Saig.